Hola Carlos, muchas gracias por invitarme a este foro. Desafortunadamente no puedo estar de cuerpo presente. Estoy viajando en este instante a Valencia a dar una conferencia sobre China, Irán y Rusia en América Latina. Pero bueno, hablando del golpe de Estado y los 20 años de la tragedia política de Bolivia, me parece que es muy importante entender lo que pasó en Bolivia precisamente en ese entonces, entre el 2002 y el 2003, precisamente porque eso explica lo que pasó en Chile, en Colombia, en el 2019 y en el 2021. ¿Qué pasó en Chile y en Colombia en ese entonces? Empecemos por Chile. Una supuesta protesta social por la subida o el alza en el tiquete del bus, del Transmetro. Generó un estallido organizado, que no era espontáneo, que no tenía nada que ver con esta decisión del gobierno de subir el bus, sino que primero generó muchos días de violencia brutal. Segundo, incendiaron toda la línea 1 de metro. Eso no se hace si no es una violencia organizada. Tercero, el mal manejo del presidente Piñera de esa situación creó finalmente las condiciones que acabó llevando a una nueva constitución que afortunadamente derrotó el pueblo chileno. Entendieron la locura en la que se habían metido, pero esas condiciones crearon, o esa violencia creó las condiciones para lograr que llegara Gabriel Boric, el presidente del Partido Comunista, al gobierno. En Colombia pasó algo similar. En el 2021, primero en el 2019 hicieron las mismas protestas, fueron mucho menores, se reinventaron, pero en el 2021 pasó algo parecido. Lo primero es que se generaron, quemaron más de 20 estaciones de policía. Eso solo se hace si está organizado, y generalmente esta organización tiene que ver con Rusia, tiene que ver con toda esa eso que quedó de la Unión Soviética, que Rusia, al entender que América Latina sí es estratégico para ellos, lo mantuvo, lo hizo o ayudó a que estallara, y se crearon las mismas condiciones. El mal manejo del presidente Duque de este paro donde se bloquearon ciudades enteras, donde se dio golpe brutal a la economía, creó las condiciones para que llegara pues quizás el más descarriado y el más loco de los presidentes hoy de América Latina, el señor Gustavo Petro. ¿Y dónde aprendieron esto? Lo aprendieron precisamente lo que hizo Evo Morales durante 2002 y 2003, que luego de 5 elecciones consecutivas democráticas, las protestas que se realizaron en ese momento, el famoso estallido social que se hizo en ese momento, la verdad, sumado a la falta de pantalones de su entonces vicepresidente Mesa, de su ministro de Hacienda, que renunciaron en ese momento, llevó a la renuncia de Goni Sánchez, pero también llevó al crecimiento de Evo Morales, que ya sabemos cómo concluyó. Concluyó con la llegada de Evo Morales al poder, del movimiento al socialismo al poder, de la eliminación de la separación de poderes, de un gobierno autoritario que arresta y encarcela como le da la gana, de un desfalco y un desperdicio de la gran oportunidad que tuvo Bolivia con el boom de commodities que se dio en el 2000 y hasta mediados de la década pasada. Nada de eso cambió la vida de Bolivia, pero sí ese escenario, que fue igualito al que se dio 20 años después, sirvió de modelo para crear las condiciones que generen un cambio político profundo, y un cambio político que no está, digamos, ceñido o cuando es cercano a la democracia, sino que es, por el contrario, la llegada de ese populismo del siglo XXI, de ese castrochavismo. Cuba también muy metida en este escenario, Venezuela muy metida en este escenario, especialmente en las de Chile y las de América Latina. Pero lo cierto es que este proceso de supuestas protestas sociales acabó con la democracia en Bolivia, generó las condiciones para que llegara el autoritarismo del siglo XXI a Bolivia, abrió las puertas para que llegara Hezbollah, que está involucrado en Bolivia en el negocio del narcotráfico de una manera muy profunda. Hezbollah, que
Hoy pues vemos el poder que tiene en el Medio Oriente. La relación de Bolivia con Irán es muy importante y muy estrecha. Quizás el primer país donde Irán aterrizó de manera abierta para contribuir y trabajar con estas organizaciones fue en Bolivia con Evo Morales, y es en ese sentido donde lo que pasó allí, que quizás no ha sido lo suficientemente estudiado como el origen de las explosiones controladas, manejadas por potencias extracontinentales, con apoyo de Cuba, logran desestabilizar un país y crear condiciones políticas que ya sabemos, primero el daño que han hecho en Colombia, menos daño en Bolivia, en Chile, porque el presidente es tremendamente institucional, tiene esa gran diferencia con Petro, o con Chávez, o con Maduro, o con Ortega, o con Evo Morales, Luis Arce, y enhorabuena, en este preciso momento, se logra generar este espacio, se logra generar este escenario para estudiar esos 2 años, porque allí vamos a encontrar el origen de la infiltración, del manejo de la protesta social como un instrumento para obligar el cambio político, que es hoy el instrumento preferido para destruir la democracia en la región. Y creo que lo que hoy pasa y ese estudio que se va a dar hoy nos debe llevar a entender cómo este escenario que pasó de lado, les soy sincero, en toda América Latina, inclusive me tocó a mí investigar de fondo cómo había sido ese proceso, no lo conocía, se vuelve un elemento fundamental de estudio para poder entender la América Latina de hoy. Muchas gracias.